¿Qué será lo que diferencia a estas personas que vemos en redes sociales, en televisión o incluso en tu día a día, hombres y mujeres exitosas, que al parecer cada vez que reciben o empiezan a hacer un proyecto, siempre lo hacen de manera excepcional? Siempre les sale todo de maravilla y nunca tienen ningún problema. Cuando se ponen una meta, un objetivo, siempre lo llevan a cabo, lo terminan y nunca fallan. Y nosotros, por otro lado, estamos intentando día a día mantener aunque sea un hábito. ¿Cuál será realmente la diferencia? Quizás si lo vemos desde afuera, podemos decir que esto es porque simplemente tuvieron suerte. Estuvieron en el momento preciso e indicado y por eso les fue tan bien. Pero si indagamos un poco más, quizás nos damos cuenta que su disciplina, su constancia fue lo que marcó la diferencia durante toda su vida. En este video quiero hablar justamente del primer hábito que debes desarrollar para realmente marcar la diferencia, para poder ser una persona diferente y distinguirte sobre el resto. Y este gran hábito es justamente ser proactivo y proactiva, ser un ser proactivo. ¿Y por qué digo que es importante? Si te fijas alrededor, te darás cuenta que la gente en general no busca ir más allá. Y eso es justamente lo que va a marcar la diferencia en tu día a día. Y el objetivo de ser una persona proactiva y tener este hábito es que te va a permitir obtener todos los hábitos que quieras a contar de este. Y justamente en este canal hablamos de desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Sergio Currilén y en este video, como te digo, vamos a hablar de proactividad, pero también te voy a dar los 4 pasos que tienes que realizar para llegar a ser una persona proactiva. Y lo primero que tenemos que definir entonces es quizá qué es ser proactivo. Y hay muchas definiciones, una de las cuales más me gusta es justamente la que señala Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en este libro él señala que una persona proactiva es aquella persona que se responsabiliza de sus acciones. O sea, primero, que toma acción y es responsable de ella. Y esto ya nos marca una diferencia. Generalmente la gente busca excusas para no desarrollar algo. Excusas que están en su entorno y que hacen que efectivamente no pueda o se justifique de que no puedan hacer algo en específico. Entonces, el primer paso, el primer punto que les quería comentar hoy día es que una persona proactiva toma decisiones y se responsabiliza de eso. ¿Y qué se refiere con esto? Que nos ponemos una meta y la llevamos a cabo. Y para eso, el ser proactivo va a buscar todas las herramientas posibles para poder desarrollarlo. No va a buscar excusas. Y eso, como te digo, es el primer punto. Y el segundo es conocernos. El segundo punto importante de lo que es ser proactivo es que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos nuestras limitantes. Y aquí quiero citar a Rafael Echeverría, que es un experto ontológico, y que él decía justamente que tenemos limitantes. Lamentablemente no podemos hacer todo lo que queramos, pero sí podemos hacer un análisis de lo que somos, de lo que podemos desarrollar y en base a eso tomar acción y ser proactivo. Entonces en este video, como te digo, la idea es que no haya tanta edición, simplemente una conversación, que podamos conversar precisamente de este tema tan importante. Y para eso entonces quiero partir nuevamente con una definición también importante con respecto a lo que estamos hablando, que es conocernos. Y tenemos que conocer una definición muy importante que es justamente cuál es nuestra zona de influencia. Todos tenemos un área en la que realmente podemos modificar cosas. Y Stephen Covey lo señala como tu área o tu zona de influencia. ¿Cuáles son tus limitantes? ¿Qué es lo que realmente puedes hacer y qué no? Y en base a eso, tomar acción nuevamente. Pero alrededor de esta zona de influencia está todo el resto. Todo lo que no podemos manejar. Lo inalterable. Lo complicado. Nuestras excusas, nuestras justificaciones. Por ejemplo, podemos definir nuestras zonas inalterables con 3 ejemplos. El primero es cuando nos justificamos o ponemos quejas con respecto a nuestros padres. Y eso quizá es una de las cosas más
normales que hacemos. Personalmente yo lo he hecho y yo creo que todos lo han hecho, que es, por ejemplo, decir, yo no soy un buen deportista porque mis padres nunca me inculcaron eso cuando era pequeño. Yo no sé leer o no leo mucho porque mis padres nunca me motivaron a hacerlo. Si ellos me hubieran motivado, obviamente yo sería una persona distinta. Ponemos la responsabilidad en otra persona, en este caso nuestros padres. La otra, también bastante común, es la de nuestro entorno de trabajo, que sería, por ejemplo, trabajo, que sería, por ejemplo, cuando decimos, a mí no me va bien en mi trabajo, en mi profesión, porque mi jefe no me tiene estima y por lo tanto no me entrega las herramientas necesarias y sí lo hace con otras personas, pero a mí no me toma en consideración y por lo tanto, ¿cómo yo voy a poder ser mejor en mi profesión y en mi trabajo? Estamos nuevamente endilgándole la responsabilidad a otra persona y no tomamos acción de lo de nosotros. Y finalmente, la última parte, que también yo creo que es crucial, podríamos decir que es la social o la del entorno. Otra excusa típica es que nacimos quizá en un barrio pobre, nos va a costar salir porque justamente nos limita esto, ¿no? Nuestra historia. Y si bien es importante, no estoy negando eso, es muy difícil, podemos ir más allá y eso es algo que no podemos cambiar. Esa fue nuestra historia, cómo nacimos, dónde nacimos, ¿no? Y no depende de ti cambiarlo, simplemente tienes que tomar una acción y empezar a trabajar en base a esa. Aunque sea un cambio minúsculo, puedes salir de eso. Tu entorno no te define. Pero claro, generalmente lo que hacemos, como digo, es en base a estos 3 puntos, generar excusas, quejas y justificaciones. Y la verdad que estas justificaciones son terribles. Personalmente, yo tenía una justificación que era, quizá no puedo ahorrar, o por qué voy a ahorrar, ¿no? Quizá mi entorno social, de donde yo venía, no tenían ese concepto del ahorro, y por lo tanto yo tampoco lo hacía tanto. En este caso, sí lo tenía, mi familia es muy ahorradora, pero nos costaba mucho gastar este dinero. Y por lo tanto, nos dejábamos de lado en cosas que nos gustaría tener. Eso es una excusa mental que me impidió tener cosas que me gustaran, por ejemplo. Y quizá a ti te puede pasar lo contrario. En tu familia quizá no ahorran y tú te justificas que no ahorras porque en tu familia no lo hacen. Esa es una excusa normal y está fuera de tu zona de influencia. Por lo tanto, tienes que definir tu zona de influencia, qué es lo que quieres lograr, qué puedes cambiar y qué no. Una vez que dejamos las excusas de lado, podemos definir qué queremos hacer. Entonces, recapitulando, una persona proactiva toma responsabilidad de sus actos y no se queja, no busca justificaciones en otras partes, sino que sabe que es su responsabilidad ir más allá. Eso es como lo básico. Y justamente cuando ya conocemos nuestra zona de influencia, Stephen Covey también nos recomienda desarrollar lo que él dice roles. Acá es, de mi punto de vista, yo te diría que es desarrollar lo que tú quieres ser. Un rol, por ejemplo, podría ser: quiero ser un lector, quiero leer más seguido, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen hermano, quiero ser un buen padre perruno, por ejemplo. Quiero ser un chef. Eso es un rol y es algo que sí puedes manejar, ¿no? Ir bajando esta idea. ¿Qué queremos lograr? Entonces, podemos definir roles. Una vez que dejamos las excusas de lado, podemos definir roles. ¿Qué queremos ser? Obviamente, estos roles van a estar vinculados a tu zona de influencia, a lo que realmente puedes cambiar cuando ya te conoces. Y esto justamente es algo que también quiero recalcar, que es que generalmente pensamos que nosotros somos y no podemos cambiar. Y la verdad que existen muchas frases célebres y una de ellas también la dijo Rafael Echeverría, la persona que te comenté hace un momento, y es que primero actuamos y luego somos. Esa es otra definición muy buena que nos va a permitir unir todo esto. Entonces primero actuamos y eso confirma lo que somos.
Entonces, cuando definimos un rol, tenemos que definir etapas para poder llevar a cabo eso, acciones que nos permitan corroborar lo que queremos ser. Por ejemplo, si queremos leer y ser un lector nuevamente, ¿qué acción nos va a reforzar este rol? Obviamente leer todos los días. Entonces, la acción es la que genera lo que somos. Ese también es un concepto muy importante porque puedes cambiar. Todo depende de ti. Tú tomas la responsabilidad de tu vida. Esto es un resumen, por así decirlo, de lo que es ser una persona proactiva. Conceptos que espero que te hayan abierto un poco la mente con respecto a que tú debes tomar la acción y puedes hacer realmente lo que quieras hacer dentro de tu zona de influencia. El resto, no existe una razón para seguir quejándonos. Podemos romper esa barrera. Entonces, una vez que ya definimos lo que es ser una persona proactiva, te voy a recomendar los 4 pasos que te prometí al principio. Estos pasos están muy asociados con esto. El primer paso, justamente, y lo vamos a poner acá, es definir lo que quieres. Definir el rol. Y en este caso vamos a hacer el ejemplo con la lectura porque me encanta ese ejemplo, creo que es muy bueno. Entonces, el rol que vamos a elegir en este ejemplo es que queremos ser una persona lectora. Queremos leer más seguido, porque eso nos va a traer desarrollo personal, profesional, el objetivo que tú quieras. Luego, ya que tenemos definido el rol, que en tu caso pueden ser otros o el que tú quieras, el segundo paso sería lo que yo digo como planificar. ¿Qué vas a hacer? El cómo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y acá te recomiendo hacer siempre un mini hábito, algo pequeño. Por ejemplo, si quieres leer, yo recomendaría entonces leer una página diaria. No más que eso. Solamente una página diaria que nos permita mantener esto constantemente en el tiempo. Eso es crucial. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, que me gusta llamarlo así, sería tomar acción masiva. ¿Y a qué me refiero con acción masiva? No que vamos a leer 1000 millones de páginas, sino que empecemos a actuar, que empecemos a hacerlo día a día, constantemente. Que tomemos acción y nuevamente responsabilidad de este rol que nos propusimos, que es ser lector. Lo voy a hacer todos los días. Y si no, tengo que modificar algo, tengo que hacerme cargo, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a leer todos los días. Y ya tenemos justamente este orden. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente el cuarto paso, que es ir chequeando, analizar tus avances. Analizar tus avances. Y bueno, aquí la forma más simple de hacerlo es a través de un to-do list, un checklist. Ir anotando día a día si cumpliste con esta meta pequeña que nos propusimos. Entonces acá el to-do list. Si empezamos a analizar nuestros avances y nos damos cuenta que efectivamente no puedo lograr todos los días esto, quiere decir que esta meta pequeña que te propuse es muy grande todavía y tenemos que achicarla, hacerla más pequeña. Y ahí vamos generando la disciplina. Entonces todo esto te va a permitir ser constante y disciplinado en el tiempo. Mantener esto en el tiempo. Entonces te pregunto, ahora que espero haya llegado a este punto, ¿esto te va a hacer diferente al resto? La verdad es que sí. Estos pasos que estamos hablando, piénsalo, ¿quién los hace? ¿Quién se da el tiempo de empezar a generar una metodología? ¿Quién se responsabiliza de sus actos y empieza a tomar acción? No son todos, por lo tanto te recomiendo empezar a hacer esto porque justamente te va a llevar a un siguiente nivel. De a poco. No te exasperes ni trates de hacerlo rápido. Simplemente avanza con el tiempo. Entonces, en resumen, definimos qué es ser una persona proactiva. Dijimos que hay que tomar acción y ser responsable de estas acciones que nos propusimos.
llevarlas a cabo, y la mejor forma de llevarlas a cabo es a través de estos 4 puntos. Entonces, primero define el rol que quieres seguir. Después planifica qué vas a hacer día a día. El tercer paso es justamente tomar acción, empezar a hacerlo día a día. No buscar justificaciones, hacerlo. Y el cuarto paso, justamente analizar tu avance, ver cómo lo estás haciendo. Esto es un loop infinito que te va a permitir crecer día a día. Espero que te haya gustado este video, que te haya aportado valor. Es un formato distinto que estoy poniendo en práctica para ver si les gusta, así que déjenme en los comentarios si es que les gustó el formato, si les gustó una poca edición, qué más esperarían ver en el canal y si tienen otro libro o otro concepto que quieran que desarrollemos juntos. Hola, interrumpo, soy el Sergio del Futuro, netamente para pedirte que si te ha gustado el video hasta el momento le des un like porque me serviría muchísimo. Y finalmente te recuerdo que en el canal existen muchos videos acerca de cómo hacer tu list de una manera correcta, leer un poco más día a día y algunas habilidades que quizás las empresas están buscando, tal como ser proactivo. Así que te dejo por acá un video según la recomendación de la inteligencia artificial de YouTube, pero te recuerdo que puedes ir a buscar en el canal alguno que otro video.